abogado de muestras. Sabemos que todavía en el futuro te seguirás manifestando en este lugar. Gracias, porque has hecho del Seminario Teológico Adventista de Cuba un pedacito de cielo. Ser humanos imperfectos, pero que servimos al Dios perfecto. Y Padre, cuando la historia de este lugar se habla de muchos nombres, siervos tuyos, también te hablas. Y en esta hora te estamos pidiendo que seas tú quien te manifiestes en esta reunión. Porque estamos recordando, rememorando la vida de un siervo, Daniel Chara, un hombre que luchó, un hombre que sirvió, un hombre que ha sido usado por ti, y que cuando la historia de nuestra escuela se habla, tendrá un lugar importante también en esa historia. Por eso, en un momento como este, reunidos todos, queremos participar de esta oportunidad divina, en la que vamos a reconocer tu obra a través de tu cielo. Padre querido, sé tú nuestro huésped de honor en esta noche. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que aquí se recuerde, que sea para honra y gloria de tu nombre. Sigue manifestándote en nuestra escuela, en este lugar, una vez más. Lo agradecemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás algunos de nosotros se pregunten, ¿por qué celebrar la vida de Daniel Chara? Algunos a lo mejor es la primera vez que escuchan el nombre. Otros quizás no tienen la idea de lo que esta persona ha hecho a favor de nuestro seminario. Estamos conscientes que hay muchas personas que han ayudado a este seminario. No teníamos ninguna duda. Pero hoy queremos referirnos especialmente a él. Todos conocemos que el día pasado tuvimos la triste noticia de su fallecimiento. Pero aún cuando en un ratito vamos a entender por qué Daniel era así con nosotros. Quiero decirte que por día él con su edad está haciendo un montón de cosas. Al morir tenía 88 años. Y hay muchas personas que ya con 60 o 60 y pico ya dicen, se acabó. Pero damos gracias porque existen personas como Daniel Chara, donde no se ha acabado. Los muchachos que están acá, los estudiantes de teología, deben conocer que muchas de las cosas que hoy tenemos es gracias a la gestión, al interés, a la búsqueda de él, entre otros tantos, de recursos para este lugar. Y creo que lo menos que podemos hacer en esta noche es sencillamente destacar y resaltar la vida de Dios. Que el Señor le bendiga. Santiago en su carta, capítulo 4, verso 14, declara lo siguiente: porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, su rayo es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Llegamos a este mundo y los pocos años que vivimos son como una microgota en medio
para que esa fragilidad y esa temporalidad y esa brevedad de la vida se transformen en omnipotencia, no la de ellos, sino la de Dios. Se transformen en vida eterna, no la de ellos, sino la que Dios tiene en sí mismos. Y especialmente esa ha sido la experiencia del doctor Daniel Chai. A lo largo de nuestra existencia tenemos diferentes puntos de contacto. Tal vez vivimos en diferentes lugares, interactuamos con diferentes personas porque la vida está llena de etapas y de experiencias. Pero es interesante destacar esta noche el punto de contacto que el doctor Chai tuvo con nuestra amada isla de Cuba. En comunicaciones electrónicas, él destacaba algunos matices con relación a nuestra isla. Según el doctor Chai, La Habana siempre ha sido una ciudad muy viva, incluso en tiempos de guerra. Vivió en Cuba desde el año 1944 hasta el año 1949. Un chico aventajado porque en sus primeros grados no había asistido a la escuela directamente en la isla. Sin embargo, al ir a la escuela pública, le hicieron un examen de nivelación y automáticamente lo colocaron en el cuarto grado. Entre las materias que él cursaba, había una que realmente le costaba mucho trabajo entenderla, porque su trasfondo evidentemente es argentino y él dominaba la historia de su nación sureña, pero la historia de Cuba le era un tanto difícil. De hecho, el doctor Chai comenta que hay dos cosas muy extrañas, o que eran muy extrañas para él de Cuba. Número uno, la historia de la nación, convulsa, llena de muchos elementos criollos, llena de mucha tensión y quizás en una estructura y en unos paradigmas diferentes a los de la Argentina, de donde él provenía. Y en segundo lugar, su segunda cosa extraña, yo digo que nos toca hasta los días de hoy y aún se extiende. Estamos hablando de la década de los años 1940 y dice el doctor Chai que una de las cosas que más le asombraba de Cuba era el racionamiento. Iba a la panadería y solo podía comprar un pan, una barra de pan. Anunciaban por la radio cuándo llegaba la carne y el jabón. Y cuando eso lo anunciaban por la radio, él tenía que hacer una larga travesía y llegar y estar en una cola por mucho tiempo hasta poder comprar los alimentos. Por otra parte, él como niño vivió aquí su niñez tardía y los principios de su adolescencia. También menciona cuáles eran, vamos a decir, cuál era su rutina diaria, sus quehaceres domésticos más sistemáticos, por decirlo de esa forma. Pues iba a la panadería a comprar esa barra de pan, tenía que ir, ¿verdad?, a buscar el jabón, comprar la carne, hacer en esencia todos los mandados que la familia necesitaba y requería. Esas eran sus tareas domésticas. Sin embargo, también él mencionó los entretenimientos más comunes y frecuentes a los que él acudía mientras estaba en una cola para comprar esos productos. En primer lugar, le asombraban y le llamaban mucho la atención los chistes cubanos, al punto que cuando llegaba a su casa, su mamá lo alertaba y le decía: mira, no puedes repetir las malas palabras que escuchaste allí en esa cola, no puedes repetir este chiste con doble sentido. Dice que desde muy temprano aprendió a discriminar, a hacer la diferencia entre qué eran las palabras correctas y cuáles no, y cuáles chistes podía o no podía contar allí en su casa.
también le llamó mucho la atención y era uno de sus entretenimientos, escuchar las quejas de los cubanos. Escuchar las quejas de los cubanos en contra de lo que al cubano se le ocurriera. En noviembre de 1946, su familia atravesó una experiencia estremecedora. Fue anunciado por la radio que un huracán llegaría a la isla y así sucedió. Ellos vivían él y sus padres, su hermana, vivían en un apartamento de 2 pisos, es decir, un edificio de 2 pisos, vivían en la segunda planta y en medio de aquel huracán, pues, que azotó la isla, en la planta baja vivía un ingeniero alemán con su esposa cubana y los invitó a que bajaran de la segunda planta a su casa y allí pasaran el huracán. Fue una experiencia un tanto tumultuosa porque su padre, tratando de cerrar la casa, salió al balcón, se cerró la puerta, oró y milagrosamente las puertas se volvieron a abrir y pudo retornar donde su familia. Un poco después de aquella experiencia meteorológica, de aquel fenómeno, su padre fue trasladado a una localidad muy cercana al aeropuerto acá en La Habana, muy allí lo que hoy conocemos como la localidad de Lugardita. Allí se asentaron y desde allí tenía que trasladarse para asistir a su escuela. Su escuela es esa escuela que hoy vemos frente al parque de Santiago de Las Vegas. Solo había un estrecho trillo, una guardarraya en términos cubanos, desde Boyeros hasta Santiago de Las Vegas, y ahí venía a estudiar. Después de 1947 o en 1947 comenzó a recibir el programa de homeschooling, es decir, educación en el hogar, con uno de los misioneros que así lo propuso. Y lo cierto es que después de las clases que recibía en la sesión matutina, en la mañana, pues desde muy temprana edad comenzó a trabajar. Y ya tan temprano como a los 12 años, comenzó a recibir sus primeras entradas financieras. Apoyaba en la misión adventista, en las oficinas, y también con la correspondencia de las oficinas al correo, y comenzó a ganar 15 centavos la hora. Fue, diríamos que, ahorrando, y una de las grandes inversiones que el Dr. Chai hizo y que le apasionaba y que más tarde llegó a participar incluso en exposiciones y eventos internacionales fue la filatelia, la colección de sellos, uno de sus hobbies, de sus pasatiempos que realmente pues más le cautivó. Desafortunadamente, después de alrededor de 5 años en la isla de Cuba, en el año 1949, su padre recibió el llamado para trasladarse hacia Costa Rica y servir allí en la obra del Señor. Tuvieron que mudarse hacia esa nación centroamericana. Su traslado hacia allá fue un tanto traumático porque tuvieron que hacerlo en un avión que no tenía todas las condiciones. No era un avión de pasajeros, era un avión carguero. Pero según testificó el Dr. Chai, él dijo: me gustaba mi escuela, me gustaba mi trabajo. Yo estaba enamorado de Cuba y quería quedarme en Cuba. Por supuesto, decía él, mis padres podían haberse ido sin mí, pero evidentemente yo tenía 14 años, decía el Dr. Chai, y no podía tomar por mí mismo esa decisión. Él también destaca que su partida de Cuba fue muy triste y amarga. Termino con sus palabras textuales. Yo me había enamorado de la isla y de su gente. De hecho, hablaba el español como un cubano. Yo era un cubano.
Realmente, cada parte de este seminario, cada departamento, cada sección de este seminario lleva la huella del amor de Daniel Chay por Cuba. Nosotros, hay una parábola que nos gusta mucho y creo que es la parábola que describe la esencia de esta institución, y es la parábola de los 10 leprosos. Me conmueve sobremanera el 10º leproso, el que regresó a dar las gracias. Hoy, celebrando la vida de Daniel Chay, nosotros somos ese 10º leproso dándole las gracias a Dios y a los instrumentos que Dios usó, en este caso Daniel Chay, para que nuestra institución hoy goce de las instalaciones, de los equipamientos y de otros servicios que de otra manera no hubieran sido posibles obtenerlos por nuestros propios medios. ¿Qué decir de la vida de Daniel Chay? ¿Qué testimonio dar? Nosotros tuvimos, vamos a decir, el grandísimo honor, el inmenso privilegio de conocerle. Pudimos visitarle en su casa y en la Universidad de Southern, y fue una experiencia increíble. Conocer a aquella persona que durante tantos años había estado aportando y de la que habíamos escuchado, pero que no sabíamos quién era. El encuentro con Daniel Chay marcó mi vida, a mí particularmente. Recuerdo especialmente un ramo de rosas con las que me recibió. Nunca había visto rosas de tantos colores y tan hermosas. Y él, con una sonrisa tan amplia, pues me recibió con aquellas rosas. Fue para mí especial. Durante todo el tiempo que estuve allí en la universidad, aquel ramo de rosas estuvo en la sala del local donde estábamos, y siempre me recordaban a Daniel y la manera en que él me las trajo. Pero si las rosas me impactaron, me impactó más su sonrisa. Era un hombre de una sonrisa amplia, de una sonrisa franca, de una sonrisa que contagiaba a las personas que estaban alrededor de él. Jovial, alegre, cariñoso, amable, todo un caballero. Recuerdo su trato con Vivian, su esposa amada. No había un gesto en Daniel, no había una expresión en su rostro que no denotara ese amor profundo que se tiene por la pareja de tantos años. Verlos a ellos dos juntos, conversar, ir a comer, participar con nosotros, era desear. Yo le decía a mi esposo, cuando yo sea grande quiero ser como ellos, porque quisiera que mi matrimonio tuviera esa impronta de amor, de comprensión, de cariño que se vislumbraba en ellos dos. Recuerdo a Daniel por su disposición perenne a ayudar a todos, a los que estaban alrededor de él y a los que incluso él no conocía. Sabía que me gustaban los chocolates y me llevó a comer galletas de chocolate. Así que yo le decía, bueno, pero ¿qué compro? Me decía, lo que quieras. No, pero una. No, compra 2, compra más, porque tienes que llevarle a tus niñas y tienes que llevar para después. Yo nunca había comido unas galletas tan deliciosas como aquellas. Pero no solamente las galletas, su disposición de ayudar fue más allá. Daniel Chay ha sido uno de los que ha financiado mis estudios de doctorado en estos últimos 4 años. Junto con su hermana Selma han facilitado que yo pueda pagar mis estudios en la Universidad de Montemorelos, algo por lo cual estoy eternamente agradecida, y las palabras a veces no alcanzan para expresar lo que realmente sentimos en nuestro corazón. Unas imágenes pueden bastar, pero el cariño, el amor que hay en nuestro corazón va más allá de las palabras y de las imágenes. Gracias a Daniel, y gracias por tanto que nos ha dado, y gracias por aquel saludo y aquella expresión de cariño. Vamos, Che, cuidado. Conocí a Daniel en el año 2015.
fue en San Antonio, Texas, en el Congreso Mundial. Nunca lo había visto. La colaboración de Daniel con nuestra universidad comenzó allá por el año 2009-2010. Dicho sea de paso, en aquel momento, pues él quería tener un contacto con alguien en Cuba porque quería ayudar a Cuba. Y él no esperó, él no era una persona burócrata. Él simplemente procuró a los representantes de Cuba, estamos hablando del año 2009, 2010 aproximadamente, los procuró, se entrevistó con ellos, en este caso fue el pastor Francisco, y sencillamente comenzó la colaboración. La colaboración comenzó, por ejemplo, con lo que se donó para la construcción del biplanta, donde viven hoy la profesora Niliuska y el pastor Amador. Pero además de eso, la otra colaboración que se estableció, recordamos que en aquel momento habían dos grandes donantes que ayudaban a los alumnos. Tom School ayudaba con becas para primero y segundo año, y la Sociedad Bíblica Emmanuel ayudaba con becas para tercer y cuarto año. Pero además de eso, comenzaron ya los proyectos sobre el año 2014 con ponerle ese techo que ustedes hoy disfrutan, porque la biblioteca, el comedor era todo el puntal alto y aquel espacio desaprovechado, bueno, pues se le puso la losa y allí entonces la biblioteca pudo ser trasladada a un mejor lugar, mejor confort, y entonces el laboratorio de computación también al ser trasladado pues tuvo mejores facilidades. Y a partir de allí los proyectos no cesaron. Y como no voy a mencionarlos todos, ya ustedes lo vieron en el video, quizás algunos ni sabían que la mano, el corazón y los recursos fueron gestionados por Daniel en conjunción con otro gran amigo de nuestro seminario, Fran Pérez, que también le ayudaba, y también su hijo Larry. Pero Daniel era el corazón. Y Daniel llegaba a los lugares y podía hacer esta. Era nuestro representante personal juntamente con Frank en todas estas gestiones. Pues conocí a Daniel en el 2015, como les decía, y lo primero que hizo fue regalarme, adivinen qué. Quizás una persona pudiera pensar, no, le regaló $100. Me regaló una guayabera que conservo. Con letras doradas aquí dice SBE, Sociedad Bíblica Emmanuel. Él tenía una exactamente puesta y me dijo, yo quiero que tú tengas esta guayabera porque tú también eres parte de la Sociedad Bíblica Emmanuel. Y es algo tremendo porque a partir de allí la relación fue muy linda, muy franca, con frecuencia nos llamábamos y habían cosas, hay detalles que uno nunca puede olvidar. ¿Cómo olvidar que el pastor Amador y yo, él, mientras estábamos haciendo la tesis, nos escribió y nos dijo, ¿qué necesitan? Y recuerdo que en aquellos momentos le dijimos, necesitamos libros. Y él nos dijo, mándenos la lista del pastor Amador, la lista de su servidor. Y nos compró todos los libros. Todos los libros. Había viajes que íbamos a los Estados Unidos y cuando veníamos para acá, veníamos con 2 maletas de libros. La gente en el aeropuerto nos miraba con los ojos así, decía, no entendí. Dice, tú vienes de los Estados Unidos lleno de maletas de libros. ¿Es que tú fuiste a buscar libros? Y trajimos todos los libros. El pastor Amador trajo los que tenían que ver con su especialidad, yo traje los míos. Pero además de eso, él hizo arreglos con la Universidad de Southern. Y allí nos rentó, tanto para el pastor Amador y para su servidor, un apartamento, una casa prácticamente, con todo. Allí había de todo. Y aquel refrigerador estaba lleno de comida. Y fue una atención tan personalizada. Recuerdo que mi esposa me visitó allí en su tránsito para otro lugar
y nos llevó a comer a un restaurante de chinos. Y cuando llegamos al restaurante, mi esposa simplemente hizo esta observación. Vio que había unas cerezas que vienen a veces almibaradas. Digo, ay, me gustan las cerezas. ¿Qué creen ustedes que hizo Daniel? Llamó al mesero, le dijo, escucha lo que te voy a decir. Si quieres una buena propina, Vivian estaba con nosotros. Si quieres una buena propina, asegúrate de que a esta dama no le falten cerezas almibaradas. Y le trajeron un plato, eso es, en el postre venía una, a ella le trajeron un plato lleno. Esos eran los detalles de él. Damos tantas gracias a Dios por su vida, por su ministerio y por su amistad tan incondicional con nosotros. Gracias, Daniel. Al hablar del doctor Chay, estamos hablando de alguien que hizo mucho por Jesús. Tradicionalmente estamos adaptados a hablar de personas por las cuales Jesús hizo. Pero en esta noche vamos a hacer una acotación según las palabras del mismo Jesús. Fue alguien que hizo mucho por Jesús. En la primera acreditación de esta institución, en el año 2007, una de las recomendaciones que se hicieron fue buscar a alguien que gestionara donaciones en el exterior. Se buscaron varias personas, pero cada persona tenía diferentes intereses y esto hizo bien difícil que se encontrara una persona que fuera lo suficientemente capaz de gestionar donaciones sin interés alguno. Pero Dios tenía a alguien especial. En el año 2010, el pastor Francisco Hernández se encuentra con el doctor Chay, o el doctor Chay, que también buscaba a alguien de Cuba, se encontró con el pastor Francisco, y ahí comenzó una relación de ayuda desinteresada a nuestra institución. En el año 2012 llegó el primer contenedor de Biblias, de 4 que vinieron después. Más de 100.000 Biblias llenaron nuestro país y aún quedan Biblias en nuestro centro. Comenzó también ayuda monetaria. Se terminó la casa que hoy está el doctor Amador y Aniliuca. Se compró la casa que vive el profesor Liodán y comenzaron así diferentes ayudas de miles de dólares que fueron gestionados por el doctor Chay. Pero muchas veces pensamos, ¿y por qué razón el seminario necesitaba la ayuda de alguien desde el exterior? Desde el comienzo de esta institución había un principio básico: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y nuestra institución, desde ese momento, tenía el interés de que los menos beneficiados económicamente tuviesen la posibilidad de estudiar. Y esto hizo que a través de los años, personas de diferentes latitudes de este mundo, de nuestra división interamericana, de la división norteamericana, de la división suramericana, desde el continente africano, que estuviera en este país. Por tanto, nuestro doctor Chay hizo que los hechos extraordinarios se convirtieran en ordinarios, porque ya es contenedor de Biblia. Comenzaron a ser contenedores de alimentos. 3 contenedores de alimentos en momentos de crisis llegaron hasta nuestra institución, dando la posibilidad de que los costos de los estudiantes
basadas en el aspecto alimenticio, proveyéndole una alimentación que en ninguna escuela de nuestro país existe, dando la posibilidad de que muchos conocieran alimentos que nunca iban a conocer. Por lo tanto, y siguiendo la palabra de nuestro Señor en Mateo 25:40 dice: de cierto os digo, por cuanto hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El doctor Chay hizo, hace y hará mucho por nuestro Señor, que Dios le bendiga. Quizás en este momento, aún en lo personal, es bien difícil, porque hay personas que pasan por esta vida y no dejan en esta vida absolutamente nada. Sin embargo, este no es el caso. Nosotros no siempre tenemos la oportunidad de conocer personas que puedan marcar tanto la vida de otra persona. A veces, momentáneamente nos encontramos con alguien, interactuamos, a veces interactuamos algún tiempo y punto, y se acabó. Y toda la historia termina ahí. Pero este tampoco es el caso. Hace el día 24, vamos a cumplir 9 años de estar acá. Y durante estos 9 años hemos podido compartir. Fíjense que yo no estoy usando la palabra trabajar. Compartir. Y no siempre uno tiene el privilegio de poder compartir y trabajar al mismo tiempo. Y en este caso, compartíamos y trabajamos. No sé si nosotros podamos aguantar la presión, pero les puedo garantizar que ese primer tiempo fue bajo una presión bien fuerte. Porque teníamos mucho en común. No somos de las personas que nos gusta esperar a que las cosas sucedan. Nos gusta a veces hasta correr para que las cosas sucedan. Y él no corría. Él volaba para que las cosas sucedieran. Por lo tanto, de alguna manera hicimos una química, si cabe la palabra en el contexto, que nos sentíamos muy cómodos los dos. Porque cuando él no pensaba una cosa, la pensaba yo. Y si no, al mismo tiempo a veces nos íbamos a hablar. Y cuando yo terminaba o él terminaba, él me decía, eso mismo estaba pensando. Pero a partir de ese sueño, a trabajar. Y recuerdo que en esos primeros momentos, el sueño, si algo le inquietaba, era convertir que este lugar se convirtiera en la mejor universidad de toda la división interamericana. Yo no soy nadie para evaluar eso. Lo que sí te puedo decir, y algunos de los colegas que me acompañan acá han estado en diferentes universidades, no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra universidad. El sueño, que un día fue un sueño, se hizo realidad. Y siempre yo le decía que compartía a él que tenía una máxima: quien sueña con Dios vive en realidad con Dios. Pero el sueño tiene que ser con Dios. No puede ser con un espíritu de eso que te dé una mala idea. Tiene que ser con Dios. Y Daniel, como decía Amador, bastaron esos pocos años, 1944, 1949, apenas 5 años, para que en su corazón Cuba ocupara un lugar
tan importante. Y no había cosa que no viéramos que no tratara de hacer algo a favor. Y sabemos que estamos conscientes que hay muchas personas que han hecho cosas bien dignas a favor de este lugar. No tenemos ninguna duda. Y hay personas que lo van a seguir haciendo. Pero hoy estamos hablando de él. Y ya en el último tiempo, él tenía una gran preocupación. Y él me decía, ¿qué proyecto más vamos a hacer? Porque ya casi todas las cosas se están logrando, se están terminando. Y apareció este asunto de la pandemia. Y él convirtió el asunto de la pandemia en un asunto, como decimos nosotros, de vida o muerte para que este seminario tuviera alimento. Y no es que Daniel Chávez tuviera dinero. Lo que sí les puedo decir es que tenía la gracia de lograr que las personas dieran el dinero para que las cosas acontecieran. Y eso es un don que da Dios. Porque en medio de la realidad que estamos viviendo, donde cada vez las personas piensan más en sí, y donde hay una escasez en todos los sentidos de la palabra, lograr convencer a alguien o a alguna institución que pueda desprenderse de 15,000, de 20,000, de $30,000 no es tarea muy sencilla. Y él lo hacía una vez, y lo hacía otra vez, y lo hacía otra vez. Y todavía, casi 2 o 3 días antes de que hubiera sido el fallecimiento de él falleció el viernes pasado, el jueves, yo estaba un poquito preocupado porque hacía 2 días que no hablaba con él y sé que cuando eso pasaba había algún problema, lo llamé directamente. Y ahí en medio, no sé el estado en que se encontraba, no me lo compartió. Pero en medio de todo eso, le compartí de una persona que estaba acá, el secretario de la Conferencia General, que sí lo conocía a él muy bien por lo que había ayudado en Uruguay, porque su corazón tenía 3 pedazos: Cuba, Uruguay y Argentina. Y lo que había para Cuba, lo había para Uruguay. Y esta persona, cuando le di la noticia de que había estado y me había hablado de él, dice, me tengo que hablar de él para ver cómo él puede ayudarnos para que pueda haber más Biblia ahora que está en la conferencia general y podamos nosotros, la Biblia, la sociedad bíblica, poderla colocar aún ese jueves. ¿Y saben quién me dice eso? Que Daniel Chávez era una persona comprometida. Por eso, en este momento en que estamos recordando y celebrando la vida, era una persona muy alegre. Muy alegre. Las cosas que se le ocurrían a él, usted no se puede imaginar. En lo personal, a mí cuando a veces había algo que él quería que saliera rápido, me decía, si no lo haces rápido, te voy a mandar a Murcia. Y yo ni sabía dónde estaba Murcia. Pero un buen día dije, voy a buscar. Y cuando empiezo a buscar Murcia es un lugar en España que es espectacular. Y estaba bonito. La primera conversación que tuve con él, le dije, me hace falta que me mandes a Murcia porque vi aquello estaba fantástico. Dice, no se te puede decir nada a ti. Pero es una persona muy alegre. Y eso es por lo que quiero quedarme de Daniel Chávez. Con su alegría, con su compromiso. Ese es el legado que creo que cada uno de nosotros, hoy estamos aquí, mañana quién sabe dónde
podamos estar ocupando responsabilidades. Pero si tenemos tan siquiera un poquito de ese compromiso, como tienen otras personas, estábamos viendo hace un momentito ahí que estaba conectada a su hermana Selma, es una persona igualmente comprometida, al igual que Matrapa, pero él era alguien comprometido. Y mi deseo en esta noche es que nosotros le recordemos a él, pero no sea un recuerdo tranquilo, sea un recuerdo activo. Y cuando hablo de un recuerdo activo, es de colocarnos a nosotros en la misma perspectiva y mantener nuestro compromiso con Dios hasta que Cristo venga en gloria y majestad. Y de eso es lo que se trata. El Señor dice en su palabra: honraré a los que me honran. Hoy es lo que se está cumpliendo. Estamos honrando lo que Dios quiere y desea que se honre a esta persona. Que Dios nos ayude para que podamos respetar la memoria, pero accionar en favor de esa memoria para beneficio de cualquier lugar donde nosotros podamos estar y podamos trasladar a otros la experiencia de alguien que le bajaron 5 años para estar en un lugar y hacer de esos 5 años una de las razones de su existencia. Que Dios les bendiga a cada uno y que el Señor nos premie de alguna forma, porque la manera más evidente en que nuestra vida pueda estar en armonía con Dios es un día podernos encontrar con personas como Él, porque no tengo ninguna duda de que nos vamos a encontrar. No sé de lo que vamos a hablar, pero de que nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar. Y para ese día solamente tenemos que seguir haciendo lo que Él pudo hacer durante toda su vida. Les pido ahora que reverentemente vamos a ponernos de pie para orar. Amante Padre, Señor, hemos venido a este lugar a celebrar la vida de un hijo tuyo. Nadie como tú para conocerlo a Él. Defectos, ¿quién no lo tiene? Pero gracias porque tú miras la mejor versión de nosotros. Y sé que en el caso de Él también miraste esa mejor versión. Que en esta noche podamos colocar nosotros en nuestro corazón el deseo de recordarle a Él con cariño, con afecto, pero sobre todo de mostrar su obra haciendo nosotros lo que Él también hacía. Gracias por la oportunidad que nos diste, por el privilegio que nos regalaste de compartir con Él infinidad de veces. Gracias también por su familia. En este momento también estamos pidiendo que ese bálsamo, que es tu consuelo, pueda tocar a sus 2 hijos y a su hija, a sus nietos, a su hermana y a todas esas personas que le conocieron. Que tú puedas traer también paz a este lugar, porque eres tú el dueño de este lugar. Y sabemos que has tenido mucho cuidado en preservar este lugar y vas a hacer de este lugar siempre un lugar donde se honre y se glorifique tu nombre. Ahora llévanos con paz hasta nuestros hogares, que sobre todo también podamos en todo momento hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a todos.